publicidad. Este programa es una presentación de la Alcaldía Bolivariana de Zamora, Estado Aragua, pueblo y tierra patriota. El prolífico y creativo escritor venezolano Luis Brito García nos revela hoy su afición por la lectura de cómics y lo hace enmascarado, no por disfrazarse de superhéroe, sino por cumplir con las medidas de bioseguridad contra la COVID-19. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy estamos en casa con nuestro vecino Luis Brito García, que ya se vacunó con Sputnik V, pero aún así tenemos que seguir guardando distancia, usando el tapabocas y lavándonos las manos con frecuencia hasta que una buena parte de la población haya sido vacunada. Este programa pertenece a la serie de escritores venezolanos vivos destacados, de la que hemos ido recorriendo a partir de Gustavo Pereira, pasando por Luis Alberto Crespo, Vladimir Acosta, Laura Antillano, y este es el 5º capítulo que vamos a hacer de una forma especial. Como saben, el año pasado y este año, desde la Librería Mediática y con el aval de la profesora Minelia Villalba de Ledesma y la firma de muchos intelectuales, hemos postulado a Luis Brito García al Premio Nobel de Literatura por su profusa obra, de la que hemos hablado en muchísimos programas. Hoy vamos a hacer un formato especial. El lector Luis Angulo Ruiz, profesor de la Escuela de Comunicación Social de la UCB, va a hacer el recorrido por la obra de Luis Brito García. Y Luis va a estar con nosotros con una de sus aficiones, la lectura de cómics. Vamos a recorrer cronológicamente una muestra representativa de ese género apasionante que entre los tantos temas tiene la ciencia ficción, el erotismo, la fantasía. Hay muchas variantes de esa expresión cultural que es el cómic y que también se ha producido en Venezuela. A ver, Luis, ¿por dónde empezamos? Porque esto es apasionante, lo del cómic. Bueno, apasionante y enciclopédico e Sí. interminable. Yo diría, no hay mayor gusto que compartir las pasiones. Para mí el cómic es una pasión, sobre todo es culpable que aprendiera a leer. Pues yo aprendí a leer cuando mi mamá me dijo que no me iba a leer más las comiquitas dominicales, que yo me tenía que aprender a leer para leerlas, y entonces muy a mi pesar tuve que aprender a leer para ese importante cometido. Ahora, bueno, ¿qué son los cómics? Se dice que son recientes. No, se remontan a más allá de la historia humana. Los murales que hay en las cuevas de Altamira, de Lascaux y en otras se han descubierto, pueden ser consideradas como cómics. Son narraciones gráficas. Tenemos los códices aztecas, los códices mayas, tenemos también los tapices de Bayeux, etc. Ha sido una tradición expresar narrativas a través de las imágenes. Es una cosa ya verdaderamente clásica. Y en ese sentido, pues ya en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, aparece lo que podemos llamar actualmente cómic en Europa, no en Estados Unidos. Los estadounidenses se apoderan de todas las invenciones, dicen que son de ellos. No, fíjense, en Europa ya había a mediados del siglo XIX un dibujante extraordinario, Carandache, que contaba historias incluso sin necesidad de palabras ni de narrativas ni nada. Esta es una que se llama El Mensajero de Napoleón, por ejemplo. Y estaba otro señor llamado Wilhelm Busch, que era otro de los inventores del cómic,
aquí aparece con una historia clásica de todos los tiempos del cómic, que es la pelea de los gatos y los ratones. Wilhelm Busch también inventó lo que él llamaba los Katzenhammer Kids, los chicos pesadillas, de las cuales se derivaron por copia de los Estados Unidos, eso que se llamó los 2 cebollitas, o también Fritz y Franz, 2 tiras cómicas que vienen simplemente de copiarse a Wilhelm Busch. Lo cierto es que hay un copioso origen muy anterior a todo lo que hemos visto como cómic contemporáneo, pero para mí el momento en que el cómic se instituye como un gran arte verdaderamente es con el estadounidense Winsor McCay, a partir de 1905, con una deliciosa historia que se llama Little Nemo, el pequeño Nemo en el país de los sueños. ¿Por qué digo que es extraordinario? No solo porque la gráfica es ensoñadora, deliciosa, sino porque en este libro está todo el siglo XX y parte del siglo XXI, desde 1905. Aquí están, por ejemplo, las drogas psicodélicas, está el castillo de Frank Kafka, la aproximación continua a un objetivo que no se logra nunca, están los viajes interestelares, los viajes a los planetas. Little Nemo, en uno de sus sueños, porque él siempre está soñando cosas y se despierta al final, llega al planeta Marte. El planeta Marte, fíjense, viajes interplanetarios en 1905, 1908. Está dominado por un solo capitalista que acaparó toda la propiedad y además es dueño del aire y de las palabras. Hay un incendio, Little Nemo con su nave rescata a una serie de marcianos y le dice a otro, mira, pero esta gente no habla, tienen cara de tontos. Y le dicen, no, es que son tan pobres que no pueden comprarse las palabras y ni siquiera pueden casi comprar el permiso de estar vivo. ¡Qué terrible! Es decir, todo el siglo XX está previsto por Winsor McCay en eso y en otra tira cómica que se llama Las pesadillas del adicto a la tortilla de queso. Es un señor que come tortilla de queso, tiene unas pesadillas gloriosas que también anuncian el siglo XX. Hay una sobre cámaras de gas, hay otra en que el tipo sueña que se murió, pero él sigue viendo todo. Desde su ataúd ve a la gente que deplora y dice, bueno, menos mal que se murió, ya era muy... y demás. Lo llevan al cementerio y empiezan a echarle tierra. Él dice, no, pero yo estoy vivo, yo estoy... Finalmente se despierta diciendo, estoy vivo. Ay, no debí comer tanta tortilla de queso. En una de esas pesadillas también, el adicto a la tortilla de queso hace un viaje interplanetario a través de la luna. Es decir, todo lo que después iban a inventar todos los artistas, novelistas, soñadores, incluso la interpretación de los sueños de Freud. Sí. Esto es de 1908, la Traumdeutung de Freud es de 1918. Sería como una especie de relato de anticipación, ya estamos hablando de ciencia ficción allí. No, sí, completamente. Entonces esta es una obra verdaderamente prodigiosa y entrañable, una de las grandes obras de la imaginación de todos los tiempos. ¿Y a ti qué tienes, Luis? Pásame eso. Bueno, ¿qué tienes? ¿Qué más tienes? Todo esto de los primeros años del cómic, ¿no? El cómic contemporáneo. De los primeros años del cómic contemporáneo. Ahora, hay una serie de pequeños personajes que aparecen inmediatamente, a veces vinculados a los ambientes familiares. Por ejemplo, el célebre Lorenzo y Pepita, sí, que se llama para ellos Blondie. Ahora, la historia es un poco distinta de como nos la cuentan. Blondie era una corista, sí, una cabaretera. Después la fueron cambiando a marcas. Exacto, y entonces Lorenzo Parachoque, Dago Gunstedt, se enamoró de ella y el papá lo desheredó porque no quería que se casara con esa tipa. Y entonces por eso pasó el pobre Lorenzo de heredero rico que dilapidaba la fortuna a un pobre oficinista atormentado por el jefe, la esposa y los hijitos de una familia modelo.
Entonces vean ustedes qué curiosa historia hay detrás de Lorenzo Parachoque. También había un muchacho travieso llamado Buster Brown, quizás un antecesor de los Simpson, de Bart Simpson, y a partir de eso, que eran pequeños personajes caricaturescos, estaba también como cómic de familia Educando a Papá, Bringing Up Father, que en alguna forma era el nuevo riquismo en Estados Unidos. Un constructor, un empleado de la construcción, un obrero, se ganaba la lotería, pasaba a ser rico, su mujer era completamente arribista y quería ser oligarca y aristócrata, pero don Pancho se iba siempre a comer carne con frijoles con sus viejos amigotes y tenía todas las costumbres de un patán, y entonces la señora le ponía un rodillo de amasar masa por la cabeza y todo eso. Bueno, eso fue toda una historia de esos cómics familiares. Ahora, plantearon unas visiones de familias idílicas que vivían en un tiempo que no se modificaba nunca. Hacia los años 30 comenzó a aparecer otra variante, que lo podríamos llamar de los superhéroes. Ante todo, de Gould, un señor llamado Dick Tracy, un policía muy mal dibujado, por cierto, con unos dibujos muy esquemáticos, pero que lo interesante que tenía era su estricta afiliación al método policíaco. Era policía científica. Buscaban las huellas, buscaban los indicios, usaban telemetría, usaban todo tipo de cosas. Y Dick Tracy además tenía anticipación de los celulares, un radio pulsero, sí, por el cual él aparecía siempre en la tirita diciendo: atención, luchemos contra el crimen. Bueno, Dick Tracy fue una especie de glorificación del estado represivo de Estados Unidos. Más o menos paralelamente aparecen varios cómics. Primero voy a comentar algunos o dos que para mí son muy interesantes y muy importantes porque conservan el vuelo hacia la fantasía. Hacia 1928 más o menos, un señor llamado Buck Rogers, quizás hoy olvidado. Él vive en el siglo 25, se queda dormido en una mina por un gas, lo rescatan en el siglo 25, se encuentra un mundo en el cual hay pistolas de rayos, viajes interplanetarios, aventuras en el sistema solar, hay robots, todo eso en 1928, oh, por Dios, ¿no? Hay que recordar que el primer satélite lo pone en órbita en 1957. Entonces, Buck Rogers es una apertura hacia el futuro, es bien interesante sus aventuras. Y recuerdo una muy poética en la cual Buck Rogers lo pone en un planeta a luchar contra 7 dobles de él, cada uno de los cuales representa uno de los pecados capitales. Fíjate qué cosa tan curiosa. Por cierto, Buck Rogers en una oportunidad lucha contra un planetoide de hierro, que era el planetoide del demonio del espacio. De ahí se fusilaron la guerra de las galaxias, para que vean que nada es nuevo. Paralelamente a Buck Rogers, y para hacerle una cierta competencia, aparece Flash Gordon. Flash Gordon, de un dibujante extraordinario, Alex Raymond. Flash Gordon viaja al planeta Mingo para tratar de detener una invasión espacial. Y entonces, bueno, en el planeta Mingo vive una serie de aventuras que algunos han calificado más como un ballet, pero que son de un dibujo extraordinario por su dinamismo, su poderío, y que se va haciendo cada vez más estilizado, más bello y más hermoso. Tiene unos dibujos extraordinarios. Y finalmente va a ser una tira de detectives llamada Rip Kirby. Y en todas ellas va a trabajar con un magnífico trazo y un extraordinario sentido de la narrativa gráfica. Vamos a seguir con los superhéroes y vamos a ir avanzando ya hacia épocas más cercanas a nosotros en la próxima parte del programa. Escuchemos que tiene para nosotros el lector Luis Angulo Ruiz, y recordemos que en Venezuela también se ha hecho cómic.
Este es uno de los cómics, La vida ilustrada de Hugo Chávez Frías, que tiene como base el libro Todo Chávez de Eleazar Díaz Rangel. Es un trabajo muy serio que hizo la cooperativa de creadores audiovisuales El Nuevo Círculo y que se publicó desde el Fundarte, Centro Nacional de Historia, y El Perro y la Rana. La verdad es que es una propuesta sumamente interesante, pero esto es un tema que no se agota. Ya venimos con más de la librería mediática después de escuchar al lector de Luis Brito García, el profesor Luis Angulo Ruiz. Hoy Luis Brito García comenta su afición por la lectura de cómics y el profesor de la Escuela de Comunicación Social de la UCB, Luis Angulo Ruiz, nos acompaña como lector para comentar sus impresiones sobre Luis Brito García, el escritor. Saludos María Alcira, saludos Isidoro de Miurgos de la Librería Mediática, ese programa que se transmite sábado a sábado por la televisión venezolana. Saludos María Alcira, a ti y a tus seguidores de la Librería Mediática que son fieles todos los sábados para verte en ese programa tan importante de la cultura venezolana. Tú me invitas a hablar sobre Luis Brito García y realmente me pones en un compromiso porque no es fácil hablar de la obra de Luis Brito García, de su personalidad intelectual, dado el carácter tan complejo, tan variado, tan extenso de su obra. Sin embargo, quiero hacer algunos comentarios muy subjetivos, personales, sobre la obra y la personalidad de Luis Brito. En primer lugar, yo destacaría un rasgo que quizás ha sido resaltado por algún comentarista, algún crítico alguna vez, que es ese carácter humanístico, ese carácter de humanista que se observa en la obra de Luis Brito. Esa apertura al conocimiento universal, ese carácter casi de intelectual, humanista, renacentista, creativo, imaginativo, inventor, pero al mismo tiempo un rasgo de humanista crítico que lo vincula más bien con el siglo XVIII, con el siglo de las luces, con los enciclopedistas revolucionarios. Esos dos rasgos para mí son muy importantes en la personalidad intelectual de Luis Brito García. Voy a hacer algunos comentarios muy, vamos a decir, hasta superficiales, porque no hay otra manera de hacerlo en tan poco tiempo. Y la obra de Luis Brito García merece mucho más justicia que los comentarios que yo pueda hacer. En todo caso, quiero resaltar un rasgo de la obra de Luis Brito, que es esa capacidad que tiene Luis Brito para observar la realidad, para presentarnos la realidad de una manera especial, de una manera particular. En la obra de Luis Brito y en el trabajo intelectual de Luis Brito, podríamos imaginar más bien, utilizando una metáfora, una alegoría, al trabajo de un cirujano que en lugar de estilo utiliza un estilete, un bisturí para ir abriendo la piel social y mostrar aspectos de la sociedad, aspectos de la vida
que generalmente pasan inadvertidos de tanto verlos. Aspectos que están tan vistos, tan trillados, que ya no los vemos. Y entonces la obra de Luis Brito, el estilo, el estilete, el bisturí, el escalpelo de Luis Brito, abre esa piel y la muestra, y es como si estuviéramos viendo esa realidad por vez primera. Otro rasgo que me parece importante en la obra de Luis Brito, o más que otro rasgo, otra manera de decir esto que acabo de expresar anteriormente, es verlo como un iluminador, como un artista plástico que genera sobre la piel de la sociedad, sobre la piel de la realidad, una luz con colores distintos, con iluminaciones exquisitas que nos permiten descubrir aspectos de esa realidad, de esa piel de la realidad que normalmente no vemos. Porque es que la realidad misma está subsumida en una mirada tan cotidiana, tan común, tan corriente, está tan manipulada por los conceptos, por las palabras, que llega un momento en que nosotros no tenemos verdadero contacto con la realidad. Y la obra de Luis Brito, entre otras cosas, hace eso, entrar en la realidad profunda.